Yo crecí en el Quiroga, en Kennedy. Yo soy hijo de una madre soltera que a los 2 años y medio me consiguió papá. Yo no quería vivir en el sur. Decía yo, si yo a los 40 años estoy viviendo en Kennedy, no quiero eso, no quiero. Cuando niño, fue madre, yo quería grandes cosas. Yo quería ser o cantante, o presidente, o astronauta, o gomelo. Mi realidad es esta. Mi realidad es que yo soy un privilegiado. Le gusta el que le guste. Mira, yo me acuerdo que yo a los 27 años, yo me sentía, o sea, a mí me podían poner aquí a Alejandro Santo Domingo y yo decía, yo soy más exitoso que este man. Porque yo le escribía discursos a Santos. Entonces, terminé yo escribiendo discursos para Juan Manuel Santos. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like me encuentro con una persona que es experta en burlarse de sí mismo. Andrés Gómez Osorio, más conocido en redes sociales como Agomoso, es periodista, escritor, consultor y comediante. Convierte incoherencias, contradicciones y metidas de pata en un stand-up comedy que hace una radiografía perfecta de cómo somos los colombianos. Andrés, bienvenido. Paula, muchas gracias. Tremenda introducción y no tiene papeles ni nada. O sea, Todo, no hay teleprompter. tenías clarísimo que decir. Muchas gracias por invitarme a esto. Oye, estoy muy contenta de verdad de hablar contigo, además porque somos colegas. Así es. Me acabo de enterar que estuviste en El Espectador. Sí. Yo hace poquito escribí una columna en El Espectador que se llamaba La Candidata. Hace 2 años, creo. Y era una columna en el .com los domingos. Sí. Era como una teoría de la conspiración del último tierrero político que había ocurrido. Entonces la candidata era un personaje ficticio, pero la candidata estaba detrás de las peleas de Petro, de la derecha, del centro, etcétera. Eso fue como 1 año y medio, 2, me divertí bastante haciendo eso. No, y me encanta que hagas esa introducción porque quiero que hablemos de periodismo, pues que comencemos un poco hablando de ese mundo que nos une. ¿Qué pasó? O sea, tú ya no eres periodista, pero estuviste muchos años en el periodismo. ¿Cómo fue ese momento por allá en la redacción? Yo trabajé en El Tiempo 5 años. Yo siento que yo realicé mi sueño de ser periodista, pero el periodista más que yo quería ser. Cuando yo estaba en la universidad, uno sueña yo soñaba con trabajar temas duros, temas de política, temas de judiciales, temas de paramilitarismo, de parapolítica en esa época, etcétera. Y tuve la gran fortuna de entrar al Tiempo, hacer una práctica en política y luego me quedé y luego con 23 años yo cubría presidencia para El Tiempo. Entonces yo me acuerdo que fue muy bonito porque yo me sentía el rey del mundo. O sea, yo dormía igual en la casa de mis papás, en el cuarto con mi hermano, dormía en una cama sencilla, todavía teníamos con un cubrelecho de Mickey Mouse, pero yo era el periodista que cubría presidencia para El Tiempo. Yo viajaba en el avión presidencial, yo me sentía molesto mucho diciendo que después igual uno iba a viajar en el avión presidencial, pues yo igual subía a Transmilenio, y en Transmilenio me decía, nadie lo sabe, pero yo acabo de venir del avión presidencial. Como que uno estaba en el avión y quería llamar a todo el mundo, oiga, estoy en el avión. No, yo vi a gente hacerlo. Como no, sí, mamita, estoy en el avión presidencial. No ha arrancado todavía el avión presidencial. No, nosotros almorzamos en el avión presidencial. Sí, no sé cuánto nos demoramos en el avión presidencial. No, uno no la creía. Obvio. Oye, tú tienes unas anécdotas muy chéveres en tu paso por El Tiempo, cubriendo como la Comisión Nacional, que te pasaron unas cosas, como que eso nadie lo veía. Y yo vi unos videos buenísimos, tú contando, por favor, cuéntanos de esas anécdotas del periodismo. Uy, no, mira, es que de verdad, yo viví el periodismo de una manera que yo me lo soñaba y muy joven. O sea, no me tocó esperar muchos años para esas cosas. Y además de cubrir en su momento presidencia, yo cubrí una fuente que a nadie le interesaba, a nadie, que era la Comisión Nacional de Televisión, que eran los tipos que daban política y lineamientos sobre lo que podía o no aparecer en televisión, entre otras cosas. Y el único que estaba pendiente de eso era Enrique Santos, en ese momento codirector del Tiempo. Sí. Nadie más, pero a nadie más, y nadie más lo quería cubrir. Pero como yo estaba empezando, yo decía, y yo veía que ese era un tema en el que pasaban cosas interesantes, yo decía, yo tengo que meter el diente a esto. Y me acuerdo con la comisión que
alguna vez salió una noticia que como que la comisión decidió que iba a prohibir toda la publicidad de tabaco y alcohol en la televisión. Y entonces en esa época estaba Juan Pablo Montoya, mejor dicho, en la boca de todos porque estaba en la Fórmula 1. Sí. Y en la competencia Juan Pablo Montoya era Michael Schumacher Ferrari, que tenía así en cada alerón de Ferrari decía Marlboro. Entonces yo dije, pero van a prohibir esto, entonces ¿qué va a pasar con las carreras de Juan Pablo Montoya? Claro. Y los comisionados, no, pues no se podrán aparecer, o sea, imagínense ese papayazo además que le dan a No, uno. total. Entonces el titular era bellísimo, no dejarán más ver las carreras de Montoya por decisión de la comisión. Me acuerdo que es que me acuerdo de una nota particular, es que primero era esas eran muy leídas. Claro. Las comentaba Julio Sánchez al otro día, yo en mi cama sencilla al lado de mi hermano escuchando la radio y decía como... Con tu cubre leche, Mickey Sí, Mouse. con mi cubre leche de mi casa diciendo, están hablando de la noticia que yo publiqué hoy con mi nombre. Eso era también muy gratificante ver el nombre de uno en el tiempo, Uy, ¿no? Era tremendo, claro. y uno tan jovencito. Y me acuerdo Julio después poniendo contra las cuerdas a los comisionados, pero el tiempo está diciendo esto. Y yo, sí, a veces intentaban echarme la culpa a mí, pero la decisión era de ellos. Y alguna vez, a propósito de algo que yo publiqué, tuvieron que reversar la decisión porque era inaplicable. Y después yo publiqué una nota diciendo reversazo de la Comisión Nacional de Televisión. Y llamó Enrique Santos. Yo llegué a la redacción, a mi cubículo, y un compañero de política me dice, lo está buscando Enrique Santos, porque él estaba muy pendiente de eso, de la comisión. Yo creo que porque tenía amigos allá o conocidos. Y yo dije, ¿qué me va a estar buscando el viejo ese? O sea, el tipo no sabe ni quién soy yo. Sí. Y me dijeron, ojo, es en serio, vaya, porque si usted lo van a regañar, si lo van a madrear, es mejor que lo madreen allá en la oficina de él, que nada se entere, sí. Y yo dije, pero será, entonces yo dije, bueno. Entonces fui a la oficina de él y estaba la secretaria. Y me está buscando Enrique Santos y me dice la secretaria, ¿usted es Andrés Gómez? Y yo, ay, güey, madre, o sea, esto sí es en serio. Me acuerdo que yo llevaba un chicle, lo boté el chicle, se me aceleró el corazón. Yo dije, si este man me va a regañar, yo no estoy preparado para esto. Pero hubo un momento como de ímpetu juvenil y dije, no, pues ni mierda, o sea, yo sé lo que publiqué, o sea, como que me llené como de entre seguridad y arrogancia también y entré a la oficina y me acuerdo que Enrique Santos me miró así por debajo de las gafitas y yo, don Enrique, usted, yo creo más que no sé si le decía a don Enrique, señor, ¿usted me estaba buscando? Y me mira así por debajo por encima de las gafitas, ¿usted es Andrés Gómez? Yo soy Andrés Gómez. Y me senté, ¿no? Ni siquiera esperé a que me invitara a sentarme y me senté, crucé la pierna. Me dice, ¿usted escribió la nota de la Comisión de Televisión? Y yo escribí la nota de la Comisión de Televisión. Me dice, estoy muy en desacuerdo. No, no me parece justo el titular, me dijo. Y yo le dije, no le parece. Sí, yo. Y el tipo se quedó mirándome por encima de sus gafas como confundido, como... ¿Usted qué me está diciendo? Y el tipo no se enganchó de nada, dijo, sí, no me parece porque me parece injusto porque no es técnicamente un reversazo. Bueno, él me argumentó algo y yo como intentar argumentarle hasta que él ya se paró en su autoridad y me dijo, mire, no me parece el titular, yo ya con la nota estoy de acuerdo, pero el titular no. Y yo, bueno, está bien. Como que hubo un momento donde dije, bueno, ya estoy jugando demasiado con mi buena suerte, voy a dejar de decir, bueno, sí, usted tiene razón. Y me fui. Pero ya estaba publicado. Ya estaba publicado y eso me hizo hacer conocer de Enrique Santos en su momento. No, me encanta, Sí, me encanta. Que luego él pasaba y los otros periodistas le decían, ¿qué le parece el practicante que tenemos? Le decía Enrique Santos y yo decía, yo creo que él ya no es practicante. Sí, de lejos. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué dejaste el periodismo? Yo creo que por dos razones, la verdad. La primera, bueno, no sé cuál habrá sido más importante. Yo creo que en su momento, mi interpretación de lo que pasó en ese momento es que el tiempo lo había comprado Planeta. Y yo duré 5 años o casi 5 años viendo al periódico hacer información con mucha libertad frente al gobierno. Y yo cubría al gobierno. Claro. Y el periódico sacó muchas cosas muy escandalosas sobre militares, sobre parapolítica. O sea, yo viví un momento dorado, unos años doraditos del tiempo. Claro, del periodismo. Del periodismo, sí. De la reelección, un periódico muy crítico además. Pero entonces al tiempo lo compra Planeta y Planeta está interesado en el tercer canal y el tercer canal empieza a depender de si el gobierno autorizaba o no el tercer canal.
Entonces empieza a bajar una instrucción como de que al gobierno ya no lo podíamos hacer tan duro. Claro. Y yo cubriendo presidencia, yo me acuerdo, en esa época además entró como muy fuerte lo del .com y que hay que alimentar el .com y que hay que alimentarlo todo el tiempo. Entonces yo empecé a sentir que lo que hacíamos era, o lo que estaba empezando a hacer yo era, o simple registro, Uribe dijo 2 puntos tal, y ya, pero sin críticas, sin análisis, y también que no se podían hacer. Me acuerdo que una vez en una reunión con el editor en ese momento de política, que alguien le propuso una nota que era un poco también ligera, pero uno habría podido buscarle digamos, el rigor. Sí. Pero decía, mire, Uribe está entregando tantos cheques a tantas familias. Mire, yo lo vi, estuve en un consejo de estos comunales y entregando así las familias. Usted multiplica la plata que está entregando, son tantas familias. ¿Cuántos votos son esos? Y el editor le dice, sí, bueno, ¿y dónde planea publicar eso? ¿No? Y todo bien. O sea, Ok, entendí. es un poco también la realidad que yo creo que los medios se dedican algún tiempo a decir que ellos no están sujetos a ciertas lógicas de poder y ciertas lógicas económicas. Y la verdad es que sí, y yo creo que no, o sea, es una realidad. Es una realidad, claro. Y uno no debería tampoco evitar decirla. Yo, de hecho, lo que te contaba que escribí en El Espectador, era la candidata y hablaba mucho de política y empecé yo también a recrear escenas con poderes económicos, porque los poderes económicos empezaron a hacer noticia en su momento, Gilinski con Semana y con Vicky, Sarmiento Angulo en su momento con yo no me acuerdo con qué fue bueno, pero era una nota, bueno, yo empecé a escribir sobre y a recrear a estos cacaos, y en El Espectador me dijeron, esto le está generando roces Claro. al Grupo Santo Domingo, Mucho ruido. con los Gilinski y con la Sarmiento Angulo. Porque yo creí que yo conocía el poder, pero yo ahí entendí un nuevo dato del poder y es claro. Gilinski no está diciendo, ese periodista se está escribiendo de mí. Gilinski mira al frente y dice, los Santo Domingo están escribiendo mal de mí, y así ellos no estén metidos en el cuento. Entonces me terminaron, yo me acuerdo que terminé publicando un capítulo en el que Fidel me dijo, esto no lo puedo publicar, esto es impublicable. Porque y ya me habían dicho, no puedo hablar de estos temas, pero había una coyuntura, es que no me acuerdo cuál era en este momento, pero había una coyuntura que decía, este es el tema tiene que ver con era una escena recreada de Luis Carlos Sarmiento, Angulo con Luis Carlos Jr., con María Lorena, con Néstor Humberto, y Fidel me decía, es que usted está hablando de demasiada gente ahí, no se puede. Después de tu paso por el periodismo fue que tú comenzaste a escribirle los discursos al presidente Juan Manuel Sí, Santos. entonces es el del Espectador, fue más reciente, pero Ok. entonces yo salí del tiempo un poco aburrido de ganar poquita plata y también de esa lógica que yo me sentía como un idiota útil del poder, sí. Y entonces lo que terminó pasando es que yo me fui a la campaña de Noemí Sanín, Sí. me ofrecían más plata, yo en ese momento dije, esta plata me sirve para irme a estudiar por fuera del país un año. De una. Y dije, me voy. Pero además, yo hago un paréntesis porque esto tiene que ver además con mi historia de vida. A mí el tiempo sí me cambió la vida, o sea, me dio unos ingresos que yo antes no tenía, me compré un Twingo que yo todavía hoy paso por la calle, veo Twingos y yo amo el Twingo porque Sí. para mí significó un salto Claro. social de pasar de andar en bus a andar en carro. Y para mí el Twingo era mejor que un Ferrari, o sea, yo decía, este tiene motor francés, no me importa, o sea, era... Entonces para mí fue muy importante, pero con todo y que significó un salto, yo decía, esto se puede ganar más, esto no es... Y lo otro, también estaba muy aburrido de esa lógica de poder. Entonces me fue a trabajar con Noemí Sanín. En su momento mi lógica fue en la campaña de Noemí Sanín. Eso fue en 2009 debió haber sido. Y en mi lógica era, pues, me siento más honesto trabajándole a un político que trabajando en un periódico, cuando en el fondo estoy trabajando también para el político, ¿no? Claro. Entonces fue a trabajar con Noemí, ahí, y de ahí en la mitad nosotros le ganamos la tal consulta a Andrés Felipe Arias, Ok. y después yo pasé de ahí a la campaña de Juan Manuel Santos. Hubo ahí como una transición en la campaña donde yo sentí que ni me estaban llamando, ni yo estaba como entrando en la campaña, entonces busqué trabajo y me recibieron en la campaña de Santos, que era archienemigo de Noemí. Sí. Y en la campaña de Santos yo empecé a escribir, me llevaron Ricardo Galán en ese momento. Me dijo, yo necesito a alguien que escriban entrevistas a nombre de Juan Manuel Santos, porque aquí no hay quien las escriba. Claro. Y yo venía a trabajar en El Tiempo, digamos, tengo sensibilidad política, escribo impecable, entonces y entonces
pero entrevistas desde, nos llegan entrevistas de FENAVI. ¿Qué va a hacer Juan Manuel Santos por el sector, por el sector avicultor? Y yo, no tengo ni idea. Eso me tocaba ahora decir, no, por la agricultura vamos a hacer esto, le tocaba, pero le llegaban del periódico Chapinero, ¿qué va a hacer por la localidad de Chapinero? No tengo ni idea, o sea, pero uno tenía que contestar. Pero llegaban también entrevistas, por ejemplo, llegó una de El Universal, creo que es un Universal de Ecuador, que es como El Tiempo en Ecuador, o sea, es un periódico muy influyente en Ecuador. Y era la época en la que, como Juan Manuel Santos venía de ser ministro de Defensa, el ministro de Defensa, que con Uribe bombardearon el campamento de Reyes en territorio ecuatoriano, eso había generado una herida muy grande con Rafael Correa de Ecuador. Ajá. Y Rafael Correa, cuando Santos estaba haciendo campaña, decía que no iba a tener relaciones diplomáticas con Colombia si Juan Manuel, o sea, era un tema muy sensible. Sí, era una tensión tenaz. Y entonces mandan una entrevista entonces, y hablando de todos estos temas, y yo dije, pues bueno, pues me la mandaron a mí. También un poco de irresponsabilidad, ¿no? Claro. Pero yo la contesté. Sí. Yo la contesté toda, no sé qué. Y lo que yo entiendo es que Juan Manuel Santos se enteró que le había dado una entrevista al Universal de Ecuador cuando vio la entrevista publicada en el Universal de Ecuador y dijo, pues yo a qué momento, este es un tema muy sensible, ¿cómo es que yo no vi esta entrevista? Afortunadamente estaba bien hecha, digamos, estaba bien. Entonces no, pero sí, oiga, yo tengo que ver estas vainas, ¿cómo es que yo salgo dando una entrevista? Y llegando ahí, entonces, Santos después monta un equipo de discursos con un director en el que él siempre confió mucho y casi hasta el final fue su director de discursos. Y él necesitaba montar un equipo de discursos y me dijo, bueno, usted escribe muy bien, véngase para acá. En esa campaña pasaron 2 chascos. Y es uno, yo llego siendo un desconocido a la campaña. Yo hasta el final, bueno, en discursos la gente nos conocía, pero en la campaña yo era un completo desconocido y una vez a Santos le llegó como una papa caliente y es que le llegó el apoyo de César Gaviria a la campaña. Y como él era el candidato de Uribe, pero Gaviria venía hablando mal de Uribe, o sea, sí. Gaviria venía dándole muy duro a Uribe y después apoya a Santos, entonces Santos... Y en esa época llegó a JJ Rendón. Entonces escribieron como un comunicado ahí con pinzas como que... Pero lo que decía en general era que Santos agradece el apoyo de César Gaviria, pero no comparte sus opiniones sobre Uribe. O sea, ellos tenían que escribir ahí y me lo pasaron a mí. Y lo escribieron entre 6 gurús. O sea, esa vaina escribieron entre JJ Rendón, Juan Mesa... Yo creo que Ricardo Santamaría, que es el cronista que estaba metido, lo escribieron ahí y me lo pasaron a mí, en ese momento el jefe de prensa, y me dice, venga, y yo le digo, oiga, pero esto se puede corregir, tiene cositas de redacción. Y el man me dijo, yo creo que al tipo le faltaba un poquito como de criterio, porque él me dijo, él no sabía, me dijo, no, pues, ¿usted qué dice? Y me dijo, pues yo creo que si usted me trajeron aquí y me lo está pasando, yo debería... ajustar. Meterle la mano, sí, claro. Entonces lo ajusté, pero además lo complicado fue que le puse un asunto al correo de distribución, que era Santos agradece a Gaviria, pero no comparte sus posiciones sobre Uribe. Y se armó un tierrero porque los Uribe solo leyeron el asunto. A Santos agradece a Gaviria, decían, ¿cómo le van a agradecer así, hijo de madre, que no sé qué? Y entonces, y se armó un tierrero y le decía, pero esto no fue, nosotros no titulamos eso así. Y no, que lo corrigió Andrés Gómez y todo el mundo, pero ¿quién es Andrés Gómez? No sé qué, y otra vez volví a dar vueltas por allá. Pero venga, ¿pero por qué cambiaron esto? No, porque el editor Andrés Gómez, pero ¿quién es Andrés Gómez? O sea, y alguien incluso me dicen que pidiendo la cabeza, ¿no? Como, no, ese man no puede estar aquí. Claro. Y JJ Rendón terminó defendiendo diciendo, no, el tipo es muy bueno, es muy competente, ¿no? O sea, se puso de proactivo, imagínese. El espaldarazo ahí. Sí, y otra que pasó, yo tenía una amiga que es la hija de Ricardo Santamaría y ella trabajaba en la campaña y yo cuando llegué a la campaña de Santos yo no era santista porque Santos era el de Uribe. Claro. Y a mí me caía muy gordo Uribe habiendo siendo el periodista que cubrió Uribe. Y a mí me caía muy gordo Uribe, entonces yo me acuerdo que yo iba por mocos, pero tú trabajabas en la campaña de Santos, porque para mí Santos era un uribista. Claro. Y yo trabajaba en la campaña y entonces mi amiga, que sabía que yo era mocusiano de corazón, ella me miraba con sospecha y éramos amigos y ella decía, como que decía, este man puede ser un infiltrado. Claro. Y me acuerdo una vez que yo puse un titular, pero o sea, no lo hice por cagarme en Santos, pues me pareció que ese era. Santos fue a Pereira y dice en Pereira,
me parece muy injusta la fama que tienen las pereiranas. Entonces digo, porque las pereiranas son trabajadoras, son no sé qué. Y yo, ese fue el titular que yo puse en el comunicado. Me parece muy injusta la fama de las pereiranas. Y ella me decía, yo no puedo creer que tú hayas puesto eso. O sea, yo creo que tú lo hiciste porque tú eres de Mocos. Y yo, no, pues ese... No pasó Pero nada. tremendo titular. Sí, me parece que lo me parece que era sonoro, daba que hablar, daba pusiste que el hablar, logo sí. ahí. Y el mensaje era, no, las pereiranas son trabajadoras y no sé qué. Entonces terminé trabajando en la campaña de Santos, terminé trabajando en la presidencia de Santos y con la gran tranquilidad en el corazón que Santos no terminó siendo un uribista más, terminó siendo un presidente de izquierda, que además me considero de izquierda, pero pragmático, también politiquero, obviamente, pero sacó cosas adelante, entonces terminé yo escribiendo discursos para Juan Manuel Santos. Bueno, y tú también dictas talleres de comunicación, ¿tú todavía dictas el taller de conversaciones útiles? Sí, es un taller en el que de lo que se trata es de de contarle a la gente cómo estructurar conversaciones para que les sirvan para algo. Ok. Y es una habilidad que uno agarra escribiendo, porque cuando uno escribe uno tiene que pensarse desde antes, bueno, yo qué quiero es el mensaje que quiero enviar con esto, qué quiero que pase con esto. Entonces, el ejemplo más claro que yo pongo en los talleres es cuando usted, su pareja, usted le dice, oye, vamos a ir el fin de semana a vernos con mi hermana. Y su pareja le contesta, uy, pero es que a las 11 hay un partido del Real Madrid que quiero ver. Entonces la otra persona, en vez de pensar en sostener la conversación con el propósito de ir a ver a su hermana, se engancha. Claro. Y dice, claro, no, pero entonces el partido siempre, qué vaina, esta vaina siempre es lo mismo, y el partido, y no sé qué, entonces termina... La historia de mi vida. Mira, te puede servir el taller, ¿no? Entonces termina convirtiéndose en un lío, Claro. y lo que yo les digo es, no, usted su propósito es ver a su hermana. Entonces, ok, entonces el partido es a las 11, ¿a qué horas termina? Se puede ver en donde mi hermana o no. Claro. O igual se puede ver el partido, pero nos vemos después de almuerzo, o coincide con no tengo ni idea, pero si uno mantiene el propósito en las conversaciones, pero con la familia, con la pareja, en el trabajo también, en vez de engancharse en peleas, bueno, yo para qué quiero reunirme con este coequipero, o con mi jefe, o con mis subalternos. Entonces, si uno mantiene el propósito y no se deja llevar por la calentura, o por lo que yo llamo que hay una diferencia entre lo que uno quiere decir y y para qué lo uno quiere decir, porque a veces lo que uno quiere decir es lo que uno quiere es agarrarse con el otro y decir lo que es un tar por cual, un perezoso, un conchudo, pero si uno mantiene el propósito de la conversación puede que sea más útil. Y yo hago unos talleres como muy ilustrativos sobre cómo, y la gente me contaba que una señora una vez me contó, trabajaba allá en el BID, y decía que ella necesitaba proponerle al marido, ella necesitaba poner un techo en la terraza, como en el patio, porque se les mojaba la ropa cuando llovía. Entonces a veces no estaba y no sé qué. Y decía, no, si yo le propongo esta obra por la ropa, eso no le va a resonar. No, porque es para mi beneficio, no Sí, que en teoría tampoco es así porque es el beneficio de la ropa de todos, pero sí, la ropa es su lío, dirá él, ¿no? Pero ella decía, no, él adora a la perrita que tenemos en la casa. Entonces lo que yo le propuse fue poner un techo para que no se le mojara, para que la perrita no se mojara, ni se le mojara el patio de la perrita. Claro. Y que cuando ella se lo propuso hacia el man dijo, ¿De una? ya, de una, sí. Muy La útil. diferencia, sí. Conversaciones útiles. Gran titular, Sí, además. taller de conversaciones útiles, sí. Me encanta. Bueno, ¿y eres consultor también del BID todavía? Yo escribo publicaciones en general Ok. para organismos multilaterales. Bueno. Y eso sí es muy sencillo. Yo creo que la parte más aburrida de mi vida es la que le da sustento económico a mi vida, pero es la que más. Y necesitan escribir historias que muchas veces las organizaciones no tienen cómo escribirlas, o tienen el talento, pero el talento está metido en muchas otras actividades. Y necesitan a alguien que les convierta sus historias técnicas en cosas más sencillas de escribir, y yo les escribo esas historias. Eso es lo que yo hago. Es que quería que nos contaras toda esta trayectoria para meternos en materia de la comedia, que es lo que pues nos une acá en esta conversación. Y bueno, ¿cómo comenzaste a hacer comedia? O sea, ¿por qué te metiste a hacer comedia? Bueno, yo creo que hay una cosa primero de fondo, y es, yo siempre he tenido, yo siento, y eso es un descubrimiento estos últimos años. Yo en mis primeros años fui periodista, y yo todavía no tengo eso, yo le tengo nostalgia al periodismo. Y el periodismo, esto lo he hablado con la terapeuta, el periodismo es una forma de confrontar al poder. Y yo tengo esa vaina por cosas de mi infancia, de confrontar el poder, de
de exponerlo, de ridiculizarlo, de un poco de golpear de vuelta al Sí. poder. Y el periodismo ha sido uno de esos caminos para golpear al poder. En el sentido que el poder es tirano, el poder te oculta, el poder... y a mí me gusta pelearle al poder. Bueno, eso es uno. Y lo otro, porque terminé en comedia. Entonces yo siempre he tenido como una voz que quiere opinar sobre el mundo, pero además opinar, yo creo que un vehículo o el que a mí más me resulta exitoso de comunicación es el del humor. El humor es una manera de opinar, es una manera además de golpear duro, exponiendo las incoherencias del otro, las propias también, por supuesto, Claro. ¿no? Entonces yo siento que tenía esa vaina adentro y alguna vez yo vi un comediante hace 8 o 9 años y dije, yo puedo hacer eso, yo, yo me la paso haciendo esto con mis amigos, con la gente del trabajo, con mi familia, me la paso burlándome de mí mismo, pero también burlándome del otro y de lo que dijo el otro versus lo que dijo la semana pasada, lo que está haciendo versus lo que está diciendo, o sea, entonces yo dije, yo puedo hacer esto y así fue que yo empecé a hacer comedia. Yo 10 años antes había escrito un blog en El Tiempo que en su momento fue el más leído del tiempo.com, que era un blog de humor, se llamaba Le puede pasar a usted, y era sobre todo un blog alrededor de burlarme de mis incoherencias. Y me acuerdo que el primer episodio, el primer capítulo de ese blog, el primer post de ese blog que se llamaba ¿Cómo se atreve mi exnovia a casarse? Y era burlarme de que a mí me había dado rabia que mi exnovia se fuera a casar. Claro. Pero en el fondo yo no me estaba, o sea, en el fondo no era que yo estaba cuestionando a mi exnovia, sino que yo me estaba burlando de qué derecho tengo yo a que me dé rabia que mi exnovia se Como vaya esa a casar. rabiecita Sí, interna. de ese ego. Sí, sí, Y entonces, yo le veía los posts a ella y la gente contestándole, ay, qué hermoso que por fin hayas encontrado al hombre de tu vida. Y yo con esas ganas de contestarle, gracias señora por lo que me toca. O sea, burlándome de la idea de que entonces el otro era un Superman y yo no. Y entonces, bueno, entonces yo había tenido esa primera expresión pública de humor que fue muy exitosa además porque era el blog más leído. Intermedio Editorial me contactó para hacer un libro del tema y todo, y sacamos un libro, sí. Pero yo se lo dejé por querer hacer cosas más serias, entonces digamos menos de humor, sino otro tipo de... Hice otras cosas, otros proyectos que tenían que ver con lo de la candidata a algo que yo llamo ficción coyuntural, y es ficción sobre la coyuntura. Pero es ficción tan bien armada y con lo que dijo tal persona y sí estaba en tal lado y en efecto que cuando la gente lo lea diga, y me están diciendo que esto es ficción, pero esto sí pasó así. Y era ofrecer a la gente una teoría de la conspiración de lo que había pasado detrás de algo inventado, pero estaba también en lo que dije, esto sí fue así, este man sí lo hizo por esta vaina. Bueno, esa era la idea. Entonces yo me pasé a eso y volví al humor muchos años después porque sentí que seguía siendo un vehículo válido de opinión y de expresión. Hay algo que me parece muy chévere que tú haces y es comedia blanca, como que no dices groserías, Sí. porque uno se acostumbra a que los comediantes pues son groseros, siempre hay que decir groserías, burlarse las minorías y demás, Sí. como para hacer reír, y tú estás evitando un poco hacer eso. Cuéntanos un poco como de dónde surge que tú quieras como no hacerlo de esa manera. No había pensado en de dónde surge, pero digamos, sí siento que es un humor muy efectivo, el grosero, el de golpear minorías, pero también o sea, siento que es muy efectivo. Siento que no me representa también, siento que no me representa, porque yo vengo desde una minoría, ¿sí me entiendes? Yo vengo desde una familia humilde y vengo de ver a mi familia pasar muchas cosas, mucha discriminación. Entonces yo siento que ese no es el humor que yo quiero, no me sabe. Ok. Y el grosero, yo no sé por qué, no sé por qué, no, pero yo alguna vez lo pensé, es que a mí no me sale decir, no me sale muy impostado decir piro en el escenario, o gonorrea, o esa perra, o así, pues nada, no me sale, no es Sí, no como, es tu esencia. no es el person, sí, porque además, bueno, es que la comedia además tiene una vaina que me parece maravillosa, hay dos cosas que me parecen maravillosas de la comedia. Lo primero, yo siento que es el oficio más meritocrático que hay. O sea, no importa quién se pare allá. O sea, tú te puedes parar allá haciendo lo que sea y quien sea. Y puedes incluso pararte siendo homofóbico, gordofóbico, clasista, racista, lo que sea. Pero al final, lo que a ti te evalúa es si se rieron o no. Claro.
Entonces, la gente no te impuesto, o sea, te puede impostar la primera risa, te puede hacer la primera vez como jaja, pero ya después si no le golpeaste la cabeza, no se ríen. Entonces, es un oficio muy meritocrático en ese sentido. Realmente solo dependes de ti y de tu talento y de tu manejo del escenario para que alguien te conteste con una risa o no. O sea, esa vaina me parece tremendamente meritocrática. Es una vaina bonita la comedia. Y lo otro que tiene bonito es que la comedia no se trata de ser un cuentachistes. No se trata de que tú digas, había un costeño, un paisa y un rolo, porque ese chiste lo cuenta cualquiera. Claro, Cualquiera, claro. ese chiste Total. se trata de que tú hables desde lo que eres, desde quién eres, quién piensas, lo que piensas y lo que sientes. Y a partir de eso te toca ser chistoso. Claro. Pero el origen de la comedia es que tú hables de eso, de quién eres, qué sientes y qué piensas. Y por eso es que yo al principio, por ejemplo, a mí no me gusta la comedia machista, pero hay comediantes machistas que me hacen reír mucho. A mí no, yo no soy machista, pero hay comediantes machistas que construyen de una manera el beat de comedia que yo digo, sí es chistoso lo que está diciendo. O sea, yo Claro. no estoy de acuerdo con lo que Claro. está diciendo, pero como lo está Como lo está diciendo, lo diciendo. que está diciendo es muy divertido. Entonces, entonces, cuando uno parte de esa base, uno tiene que desprenderse. Por ejemplo, al principio, cuando uno está haciendo comedia, uno siente mucho el impulso de apoyarse en groserías, en estereotipos fáciles, porque uno está aprendiendo y uno como que quiere hacer reír rápido, entonces uno cree que esa es la fórmula, pero en la medida en la que uno va ciñéndose al lineamiento de, no, ¿usted quién es? ¿Qué piensa y qué siente? Entonces, ¿yo quién soy? Yo soy un periodista. Un periodista, y yo no soy un periodista que sea vulgar, siempre hay periodistas vulgares. Claro. Yo además soy un escritor. Yo sé mucho del idioma, yo me fijo en cómo habla la gente. A mí me disuena alguien que hable mal, me disuena es que yo digo, eso no se dice así. Claro. ¿Qué más soy? Entonces yo vengo de una familia humilde, pero hoy soy un privilegiado. Entonces de eso también tengo que hablar. A mí al principio me costaba mucho hablar eso es otra cosa, que a mí al principio me costó mucho hacer comedia porque yo sentía, me es más difícil para mí siendo un privilegiado, porque la comedia, en teoría, hay una corriente que dice que la comedia se alimenta de la tragedia. Entonces, claro, yo iba a ver comedia y veía a un man diciendo, yo soy huérfano y mi mamá era una prostituta. Eso ya es una tragedia. Sí, total. Pero de ahí arranca a hacer unas vainas, a burlarse de su situación. Y yo lo veía y diciendo, qué tipo tan afortunado tener esa vida de mierda, porque él puede hacer comedia de eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces el otro decía, no, yo tengo problemas con las drogas, tengo problemas de abandono, yo tengo problemas de plata, y yo no tengo ni problemas de abandono, ni de plata, ni de nada. O sea, yo me paraba diciendo, pensando, mi vida es una chimba, Claro. y yo de qué voy a hablar aquí, de problemas de blanquitos privilegiados, ¿no? El Rappi se demoró, ¿no? El Rappi, usted no sabe lo que es cuando se demora un Rappi, ¿no? Bueno, esa vaina. Entonces, pero yo, digamos, empezó a cambiar cuando yo abracé mi realidad y dije, mi realidad es esta, mi realidad es que yo soy un privilegiado, le guste al que le guste, pero yo no puedo venir aquí a dármelas de que no la soy, porque sí lo soy. Entonces lo empecé a abrazar eso, el privilegio, mi manera de hablar, y dije, así hablo yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo hablo así, a mí no me gusta decir piro, ¿no? Se me destiemplan los dientes y digo, piro, ¿qué hago? Sí. Y empieza a ser más divertido cuando uno abraza eso. Claro. Entonces, y también tuve un profesor que se llama Gonzalo Valderrama, que es... Ay, ese también fue mi profesor. Imagínate. Y es sobre todo conocido porque se perdió en el Parque Nacional 3 días. Tuvo una crisis, un breakdown, se rompió. Pero es como el que primero empezó a hablar y a enseñar y a hablar de stand-up comedy aquí en el país. Y el taller de él fue muy útil porque primero me dejó claro que usted hable de quién es usted, lo que piensa y lo que siente. Y lo segundo, muy importante que me dijo Valderrama, es, no es tan importante que usted se me olvidó. No, es una lección muy interesante y es, evite hablar en sus primeros, o sea, conmigo vamos a trabajar y no vamos a hablar de estos temas que son recurrentes en los comediantes. No vamos a hablar ni en esa época no vamos a hablar ni de ñeros, porque entonces todo el mundo está hablando de ñeros, que los ñeros no sé qué. No vamos a hablar de sexo,
porque todo el mundo, ay, que me culé a la vieja, no sé qué, que me culé, que se me paró. Esos son temas recurrentes en los que en teoría, y la verdad tampoco creo, pero en teoría es más fácil hacer comedia. Sí, como Pero lugares comunes sí, a unos los que lugares todo. comunes. Ujú. Había otro, luego se volvió la marihuana, que la marihuana se volvió el tema. Últimamente, por ejemplo, un tema hoy serían los venezolanos. Sí. Los venezolanos son el tema y todo el mundo entra en el mismo cliché sobre los venezolanos. Pero él me dijo, sí, no hablé de temas escatológicos tampoco. Él decía, papá, popó, chichi, pedo, esa vaina, también evítela. Ujú. Y yo siento que eso fue unas bases para decir, sí, yo tengo que empezar a hablar de lo otro, que en Buen teoría es consejo. más difícil, pero le ayuda a construir un camino, pues al menos el que yo he construido, que me ha gustado mucho de comedia blanca. Sí, groserías, pero muy eventualmente. Y sobre todo, por ejemplo, me burlo de la grosería. Tengo un video en donde me burlo del que gonorrea. O sea, estoy diciendo que gonorrea, pero no porque lo diga, sino Ajá. hago como un análisis de por qué la gente dice que gonorrea y en qué casos uno diría o no diría que gonorrea. Entonces eso, digamos, arrancó por ahí el estilo de comedia que yo hago. ¿Cómo fue esa primera vez que te paraste en un escenario, como con tus primeras líneas de, bueno, voy a probar a ver qué, si la gente se ríe o no? Fue tenaces. Yo me acuerdo que yo le pedí a un tipo que me dejara parar 5 minutos en la 85 en un lugar llamado El Sofá. Ajá. Y yo preparé 5 minutos de irse a cortar el pelo. Esa era la rutina. Lo que es irse a cortar el pelo. Y tú no sabes, yo en mi cabeza yo dije, la voy a romper. O sea, yo dije, esto está demasiado bueno, la gente me va a aplaudir. De verdad, yo fantaseaba con eso y decía, los otros comediantes van a decir de dónde salió esta Este joya man. escondida de la comedia, dónde está. Es que ya en 10 años haciendo Claro. comedia, yo decía, no, yo decía, guay, impresionante, la gente de verdad va a quedar, RCN va a interrumpir su transmisión para decir algo está pasando en el 85, la gente está llorando de la emoción, de la risa. Y claro, yo me paré con mis 5 minutos y fueron 5 minutos de absoluto silencio. O sea, hubo al principio una risa, una vieja hizo como, jaja, y ya. No. Y de resto fueron 5 minutos de silencio y yo seguí. Y yo cuando me bajé dije, tan raro. Sí, yo soy súper Qué chistosa, raro no si esto sé. tenía que ser de otra manera. La gente tenía que haberse reído mucho. Y la persona, William Aguirre, el comediante que me llevó esa vez, yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, esto es lo que iba a pasar. Y usted sabía que esto iba a pasar. Me dijo, claro que sabía. Y me dije, ¿por qué me dejó? Me dijo, pues porque así es que se arranca. Y ese día yo entendí que no es ser el chiste, no, o sea, tiene una estructura, tiene unas lógicas, tiene una ciencia, no ciencia, porque tú sí tienes que trabajar las líneas, o sea, no eres chistoso. Uno sí puede ser chistoso en una reunión de amigos, pero incluso eso tiene unas lógicas Claro. que Y uno tiene unos que timings, aplicar. ajá. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero uno tiene que aplicarlas, o sea, cuando uno es chistoso en una reunión de amigos es porque uno está aplicando de manera inconsciente unas lógicas de comedia. Y ya cuando uno se para a hacer comedia, tiene que aplicar de manera consciente esas lógicas. Entonces, fue muy aleccionador. Fue un momento humilde ese, como, no, entonces yo no soy tan brillante como yo creía. Bueno, y cuando fue el día que tú te paraste y que de verdad la gente que estaba se toteó de la risa que tú dijiste, fue pucha, lo estaba haciendo bien. La primera vez fue cuando yo reconocí de dientes para afuera que yo era un gomelo. Ok. O sea, yo llevaba diciendo, no, yo vengo de un lugar humilde, pero yo tenía pinta de gomelo. Entonces yo llevaba más unos chuzos, Sí. en donde decía, no, yo vengo de Matativos. Y la gente, no, de mierda, usted veo, mire el carro en el que vino, mire la chaqueta que tiene, no. Que después además, me tocó ajustar las líneas porque incluso, es verdad que yo vengo de abajo y es verdad que soy un gomelo, pero me tocó ajustar las líneas porque cuando yo decía que yo venía de abajo, porque también es verdad, pues la gente como que igual, o sea, disonaba. Entonces tuvo Claro, que hacer claro. un ajuste para explicarlo y que se entendiera. Pero la primera vez, yo me acuerdo que me paré con una línea muy sencilla, pero era abrazando por primera vez lo que yo era. Y yo dije, me dicen que tengo pinta de gomelo. Y ya eso, en ese contexto, esa vez, después no hizo reír esto mismo, pero esta vez me hizo reír. Porque había comediantes que me habían visto luchar contra la idea y Claro. empezaron a reírse además. Y es que no, y no, y no, ¿será que no? Y yo dije, y a mí me encanta que me digan gomelo, porque yo cuando niño, fue madre, yo quería grandes cosas, yo quería ser o cantante, o presidente, o astronauta, o gomelo. Y esa fue la primera línea con la que yo hice reír. Buenísimo. Esa fue la primera línea con la que yo hice, Buenísimo. como abrazando el tema y abrazando Claro. la realidad. Y es que
y la comedia ha servido como para reinterpretarme. Y yo y la comedia me sirvió para entender que yo de niño, yo la verdad es que sí quería ser Gomelo. O sea, Sí, sí, yo sí. quería salir adelante, pero en el fondo la imagen que yo tenía era la de ser como un man de gafas, de que tuviera para tener gafas de sol. Que en su momento para mí un Gomelo era el que tuviera un sprint. O sea, un man que tuviera un sprint y gafas de sol, ese man, yo quería ser ese man. Ese man. Porque yo en carro tenía gafas de sol, ¿usted qué más le pide a la vida? Con carro y gafas de sol, yo quería ser Gomelo. ¿Cuál es tu mayor miedo en tarima? Todavía es que no se le olviden uno las líneas, porque como es una constante construcción de material, todavía uno se para y como uno sabe que el humor tiene unas lógicas y unos tiempos y unas palabras y no sé qué, como que todavía uno se sube diciendo, "Ay, madre, que esto no se me olvide esta parte porque esta parte es clave para que el punch funcione y no sé qué". Sí, Entonces, sí, sí. que también le quita mucha fluidez. Cada vez que uno está probando una línea, o en mi caso, hay como gente con más experiencia que lo vive de otra manera, pero en mi caso como que yo estoy todavía como perdido, ¿no? Mientras las interiorizo más, pero para mí el mayor miedo es ese. Ya ni siquiera es que no se rían, ¿sabes? Claro. Porque eso se vuelve una cosa posible cuando haces comedia. O sea, cuando haces comedia es posible que no se rían, o sea, es un escenario posible. En la medida que tú tengas más material y seas más bueno y tengas más elementos en escena, que eso solo lo dan los años y la cantidad de veces que te pares, pero siempre hay una probabilidad de que no te funcione. O sea, yo he conocido, y a mí me sirve escuchar esas historias también para relajarme. Claro. Yo hay comediantes que, jue madre, o sea, con 20 años de experiencia que uno siempre los ve matar arriba, o sea, son unos matadores, pan, línea tras línea, la gente muerta de la risa. Y uno me contó alguna vez y que este año, creo, lo contrataron por una alcaldía por allá en un pueblo para hacerle un show de stand-up a unos viejitos. Un tipo con 20 años y los viejitos. Y el man grandísimo me dice, hice 40 minutos ahí hablando de los viejitos. Y cuando yo escucho estas historias digo, es que eso es otro día en la oficina. Es un día en la oficina en la que pues no te fue tan bien. Pero también es otro día, o sea, no pasa nada. Eso no te define, te ayuda a entender que hay escenarios, te aprendes algo, pero... Entonces no me da miedo que no se rían, me da miedo yo no cumplir, porque yo puedo, si yo me paro y las líneas que preparé y pensé y escribí, las digo como las quería decir, para mí eso es una victoria. Así no se rían porque yo dije, bueno, las dije como yo las pensaba y no, así no era. Entonces voy a cambiar esto, aquí se ríen un poquito, entonces aquí puede haber, pero lo tenaz es pararte, no decir lo que querías decir porque siento que ahí es donde uno pierde el tiempo, porque entonces perdiste la oportunidad de saber si tus líneas funcionaban o no, porque no fuiste capaz de decirlas como debían decirse o como en tu cabeza debían decirse. Perdiste la oportunidad porque al final no sabes si funcionaron o no. Como que si a uno se le olvida una palabra, queda en blanco. Me pasa, sí, claro. Eso me parece duro. Y al principio me pasaba mucho que en mi cabeza, cuando yo escribía, decía, aquí van risas. Y cuando yo lo decía y no se reía nadie, es como si me quitaran el guión, como, o sea, me dejaban perdido. Yo porque yo decía, no, aquí se reían, y si no, entonces que sí, porque si no, o sea, ¿Cómo manejas eso ahí, por ejemplo? no, hoy en día tengo más claros los temas. Hoy en día digo, a ver, el primer tema es este, el segundo este, entonces yo ya sé que si me perdí en este, tengo que saltar al otro. Eso es como una manera, pero Y como el que te burlas de ti mismo en esa casa. sí, uno también, eso también es una manera de manejar que uno aprende solo parándose. Como cuando uno no sé, por ejemplo, una vez dije yo, oiga, por ejemplo, que también me gusta mucho hacer pedagogía a la gente. Oiga, hoy van a probar líneas. Hoy no, o sea, hoy ustedes van a ver cómo se construye comedia. Estos manes no saben si se van a reír o no, porque estas líneas las están construyendo, no sé qué, entonces para que sepan. Y les dije alguna vez, mire, por ejemplo, la línea que yo estoy construyendo. Y la dije y nadie se rió. Y dije, por ejemplo, esta es una línea que ustedes me acaban de demostrar que no sirve para un carajo. Y esa es una manera de abordar el tema, que la gente también se burle del tema de que no me está funcionando. ¿Cada cuánto pruebas como esas líneas o esos, no sé, esos chistes que se te ocurren? ¿Cada cuánto lo haces? No, quisiera que fuera, que fuera más frecuente, pero yo estoy haciendo esto una vez a la semana hoy en día. Una o dos veces a la semana, Pero como mucho, harto. pero debería ser 6 veces a la semana. O sea, en la medida en que tú lo hagas 6 veces, tú no te demoras construyendo un beat de 1 minuto y medio, no te demoras construyendo un mes, sino una semana. O sea, si tú te paras 6 veces dándole la vuelta a una idea, mira, ponle que en 2 semanas tienes, en mi casa, hay gente que tiene mucha sensibilidad, mucha experiencia para eso, los construye más rápido, pero quisiera que fuera
más frecuente, pero depende de las horas que te pares. Entonces yo, por ejemplo, llevo un mes dándole una vuelta a unas líneas políticas que además esta semana le funcionaron muy bien el jueves en un bar con 7 personas, pero ayer en uno con 100 personas no funcionaron. Entonces tengo que revisar, tengo que volver al video y decir, bueno, o sea, porque sí hay, o sea, sí hay como, pero falta que estallen las risas, hay algo que yo no estoy haciendo para totear la cabeza a la gente. Claro. Entonces, pero tengo que volver a ver esos videos. Entonces, esta semana se me paré 2 veces, solo tuve 2 oportunidades de ver cómo dar la vuelta. Si me parara 6 sería otra cosa. Hablemos un poquito de tu show de Guiso a Gomelo, que ya nos has contado un poco dónde lo estás presentando, bueno, todo esto como para que la gente se anime a verte. Bueno, este año pasó una cosa increíble para mí, y es que este año por primera vez empecé a vender boletas a gente que no conocía. O sea, hasta el año pasado uno como que cogía el chat de los 350 contactos de WhatsApp, oiga, tengo un show, si quiere ir, tal vaina. Entonces el año pasado hice un par de shows así, como vendiéndole boletas a gente conocida. Sí. Pero este año crecí en redes porque empecé a publicar los beats de comedia más contenido, entonces despegué en redes y había gente diciendo, ¿dónde es su show? ¿Dónde es tu show? Entonces hice 2, pero yo no lo estoy haciendo constante porque me toca crecer más. Entonces hice 2, hice uno al lado de Plaza de las Américas y otro en el Parque La 93, un perfecto de Guiso a Gomelo, que yo viví al vivir Kennedy y al Parque La 93 como que significa otra etapa en mi vida. Hice 2 de esos shows, pero los otros los tengo que estarlos. Lo que toca es armar, no, toca es ponerle lugar, pero además lo más difícil realmente, ya el show está, lo más difícil es vender las boletas realmente. Y yo por la experiencia de este año, lo que aprendí este año en las redes es que al show uno no puede simplemente hacer un story diciendo, tengo un show tal fecha. No, toca hacer un contenido, toca hacer una vaina que al que ya había pensado en ir, el contenido le reafirme que quiere ir. O sea, el que pensó que quiere ir, pero solo le haces una story y dice, ay, bueno, de pronto voy. Pero si tú haces un contenido que él digo, este tema me gusta, algún día me gustaría, pero el contenido le hizo reír, digo, no, ¿dónde es? ¿Me entiendes? Hay como que despertar. Sí. Pero en estos meses no tengo el tiempo de crear ese contenido, porque vienen los trabajos de las publicaciones, ese es el que realmente paga las cuentas, entonces yo estoy en un momento, que espero que sea así además, estoy en un momento de transición. Donde yo todavía vivo del otro, pero es que mis gastos son muy altos porque yo ya soy un privilegiado. Entonces yo lo que yo alguna vez lo hago con un comediante y es, un comediante puede vivir tal vez con 8 millones, ¿sí? Viviría muy bien además. Pero es más fácil hacer 8 millones haciendo comedia que hacer 28 o hacer 18. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces me toca trabajar esa transición. Pues yo ya le dije a mi esposa, yo el año pasado facturé, es que hice 4 millones y medio. El año pasado, 2024. Y este año voy en 11, o sea, casi que tripliqué el ingreso. Entonces la idea, cuando está chiquito es muy fácil multiplicar, pero la idea es esa, como seguir haciendo la transición. Y sí siento que el camino son las redes porque me lo han demostrado. Yo le tenía mucha escepticismo a crecer y la verdad es que haciendo contenido, el contenido hay que pensarlo, el contenido hay que decir, bueno, si voy a hablar del Parque La 93, ¿qué pienso? Y un poco la lógica de comedia, ¿qué pienso yo del Parque La 93? Yo hice un contenido cuando invité al show en el Parque La 93 diciendo, para mí el Parque La 93 para mí era un símbolo de gomelería absoluta, que yo amaba ir y estar ahí, así no tuviera plata para comprar un café. Pero yo amaba ir para sentir que estaba en el Parque La 93 y hice un contenido al respecto y funcionó muy bien. Y ese show salió muy chévere porque yo no lo podía creer, no le cabía gente al lugar. O sea, había gente entrando que no sabían dónde ubicar. Muy chévere. Además, que es chévere lo que estás haciendo porque digamos que tú no estás ahora viviendo meramente de la comedia, sino que tú tienes como múltiples trabajos. Entonces, pues esto sí lo haces por pasión y porque te la gozas con toda. Y es lo que más me interesa profesionalmente hablar, además. Entonces, para contestar la pregunta, no tengo un show con fecha, pero sí tengo que hacer más. Lo que pasa es que estén pendientes de las redes, hago mozo y ahí yo les voy contando cuándo será el siguiente. Oye, uno habla contigo y tú tienes una seguridad y como que tienes una autoestima alta, o sea, uno la ve te ve como con el autoestima alta. ¿De dónde viene eso? Uy, no, es una autoestima construida, o sea, he trabajado en ella. Mi jefe de discurso de la campaña de Santos y del gobierno de Santos. Yo a veces escribía discursos
Y yo se los mandaba y lo mandaba, profe, el discurso que le mandé está increíble. Pero además realmente yo me sentía muy orgulloso del discurso. Yo decía, está buenísimo porque puse esto y puse, o sea, y está divertido y está, además tiene este dato, o sea, yo realmente ¿Te las creías? me la ahora? creía, siento. Y Torres se resoltaba la risa y decía, yo nunca había conocido una persona que se tuviera a sí misma en tan alta estima. Que se tuviera tanta fe. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es construida, y lo hablé, yo hago terapia con una psicóloga y hablábamos de eso. Y es una autoestima que es como que construí, o sea, realmente hice cosas para sentirme seguro en la vida. Me parece raro que lo preguntes porque no pensé que yo proyectara eso, por ejemplo, ahorita. Y entonces yo vengo de muchas inseguridades. Entonces yo, por ejemplo, tenía los dientes muy torcidos en el colegio, y yo me reía así como para que no se vieran mis dientes, ¿no? En la universidad, yo de esto hablo en el show de comedia, cuando me pusieron los brackets en cuarto semestre, y fue un desastre porque además uno en la universidad quiere levantarse viejas, quiere perder la virginidad, ¿no? Y además de que yo andaba vaciado, pues yo me puse unos brackets en cuarto semestre, y cuando me los pusieron además, yo me había conseguido una novia, yo no sé ni por qué la vieja se había pegado de mí, pero la vieja estaba firme ahí conmigo, entonces la vieja me había levantado prácticamente, que parecía ya raro, ¿no? Y me puse los brackets a los 10 días, pero me los pusieron pero para ponérmelos, me tuvieron que quitar 8 muelas. O sea, las cordales, una, pero además me tuvieron que quitar 4 muelas que yo tenía sanas para abrir espacio. Entonces me pusieron los brackets, pero yo me veía mueco, además, porque se veía la hora. Pero además me pusieron, como no estaban tan desordenados, me tenían que poner un paladar que no se podía quitar. Entonces yo llegué hablando así, estuve 6 meses hablando así. Entonces, madre, la novia obviamente me terminó. Entonces, yo tenía unas gafas, por ejemplo, yo tenía una miopía. Y las gafas eran muy gruesas, y yo sin gafas no podía ver, y yo sufría mucho con las gafas porque se le caía el tornillo, se partían, se le caía el lente, o sea, como que esa vaina nunca me fluyó lo de las gafas, pero yo las necesitaba. Yo me acuerdo cuando yo hice prácticas en el tiempo, yo ya estaba saliendo de la ortodoncia, pero tenía un paladar, no un paladar, no, un retenedor que lo tenía que usar. Pero tenía unas gafas que si yo no las tenía, yo tenía que pegarme hacia la pantalla del computador. Y se me perdieron las gafas. Y yo dije, no voy a comprar más gafas, estoy mamado de esto, el mínimo que me ganan en aquel tiempo, le voy a pedir plata prestada a mi tía y le pago con ese mínimo para operarme los ojos. Entonces, mientras yo cuadraba la yo estaba sin gafas, yo me acuerdo en el paradero de bus, esperando bus con mis colegas del tiempo. Sí. Y yo me acuerdo así arrugando los ojos. Y yo no podía ver el letrero de la buseta. Yo me acuerdo que cuando llegaba aquí la buseta es que yo me daba cuenta y levantaba la mano y se me pasaba. Claro. Y como a la tercera vez que yo otra vez, ay, esta era, puta, y mis amigos me dijeron, pero ¿qué le pasa, güey? ¿Por qué no la pide? ¿Por qué la pide con tiempo? Y yo decía, es que no veo. Se totearon de la risa. Entonces, para decirte cómo construí seguridad, o sea, a mí los dientes me dan seguridad, la ortodoncia. Y cuando se empezaron a ver organizaditos, me empecé a sentir más seguro. Ya de reírme. Yo me acuerdo la primera vez que una mujer me dijo que tenía una sonrisa bonita, yo dije, no, yo ya soy Brad Pitt, marica. O sea, los gafas también fue no tener que usarlas ni sufrir por él. Y yo sentía que me veía feo con gafas, entonces no tener que usarlas y ver bien también me ayudó a construir seguridad. Sí. La verdad es que la plata también o sea, no tener con qué invitar a una vieja a salir, a tener con qué invitarla, pues me hizo toda la diferencia. Sí, claro. Porque eso, y lo hablaba con amigos, no tener plata para invitar a ser una vieja es muy inhabilitante, o sea, no tener... hay una generación de gente que todavía, por ejemplo, toca vivir con los papás, me parece muy duro, y eso significa que usted no lo está logrando, o sea, que usted no puede usted mismo sostenerse, o imagínese, pues qué vieja va a querer juntarse, qué pareja va a querer juntarse con usted. Entonces también como que la prosperidad económica también me dio, mira, yo me acuerdo que yo a los 27 años, yo me sentía, o sea, a mí me podían poner aquí
a Alejandro Santo Domingo, yo decía, yo soy más exitoso que este man. Porque yo le escribía discursos a Santos. Claro. Me ganaba una plata que yo nunca me había ganado en la vida. Yo ya no usaba gafas, no tenía brackets, me vestía bonito, tenía un Twingo. Yo decía, no, yo me sentía invencible, me acuerdo. Y además, el trabajo, además, yo me acuerdo que sí era muy, el de escribir discursos es el trabajo. Mira qué me pasa con lo de comediante. Pero hasta ese momento, escribir discursos fue el trabajo más sexy que yo tuve en la vida. Porque uno se podía parar en una mesa y había alguien diciendo, no, yo hago cirugías de corazón abierto para niños de bajos recursos. Y todo el mundo, wow, tremendo, ¿no? Y así, no, yo soy abogado y trabajo pero le trabajo a multinacionales, pero también a inmigrantes. Wow, yo le escribo discursos a Juan Manuel Santos, todo el mundo dirá, ¿qué? Era como... ¿Y cómo así? O sea, lo que las viejas, me acuerdo, como así, o sea, lo que tú dices es lo que el presidente dice. Y yo, claro, así es. Me encanta. Era maravilloso, era maravilloso. Entonces yo, cuando me dices lo de la seguridad, pues yo vengo de muchas inseguridades físicas, económicas, de las relaciones. Yo no me podía levantar viejas, o sea, no... en la universidad, que era cuando más corrían, pues no podía, ¿no? Y yo veía a los otros levantarse y decía, güey, yo tenía un amigo del que todavía soy muy amigo, y este tipo tenía un Renault 12, una vaina, un cacharro ahí, pero las viejas que se levantaban con ese Renault 12, y yo lo veía y decía, este man es mi héroe. Pero para ver un gomelazo, además, Claro, un Renault claro, 12, o lo que sea, un Renault, no sé si era un 9 o un 12, entonces me corrí. Pero eso ya me ayudó a construir seguridad. Y lo que he hablado con la terapeuta, que justo lo hablé en estos días, es que en algún momento el dinero sí fue un motor y yo pensé vainas que hoy en día me dan vergüenza. O sea, yo hoy en día, pero no me compré, uy, no, la vaina, lo voy a decir, me va a sonrojar un poquito. Yo cuando yo solo he tenido 2 carros en mi vida. El Twingo, que todavía y yo tengo un niño que lo pongo a ver Twingos. Mira ese Twingo gordo, yo me imagino así. Yo le decía la Twingoneta, porque cuando uno le ponía los asientos de atrás y adelante, uno podía... No, es que era gigante. Iba Sí, era lindísimo, era Y lindísimo. lo amé. ¿Tú tuviste un Twingo? Mi mamá. Ay, ¿lo amaste? Sí, Claro, un lo amaba. carro ahí. Y yo después me compré una camioneta chiquita, pero yo me la compré con una lógica que parece, la verdad, muy perdedora, pero me la compré así. Y decía, no, uno tiene que tener un mejor carro porque la gente se fija en qué carro viene uno. Y entonces eso le puede ayudar a El conseguir estatus. un mejor trabajo y a relacionarse con mejor gente. Y todavía pienso chorradas, ¿no? Pero hoy en día digo, no, hoy en día yo amo este carro porque va a ser espectacular, que sea alto para los huecos, para cuando uno va donde mis papás que viven en Huasca, etc. Pero lo que hablaba con la terapeuta es que ella me decía, hay hombres, yo creo que me hablaba sobre todo de hombres, para los que el dinero sigue siendo un tema en el que descansa la seguridad de ellos. Claro. Y yo creo que alguna vez en mi época fue cuando pensaba esta vaina, ¿no? Y se sigue volviendo un tema inacabable. Entonces, claro, yo quería un Twingo, pero después una camioneta, pero después quiero una Volvo, pero después quiero un Corvette, pero después ya no vivo en 50 metros, sino en 100, pero ahora quiero vivir en 150, ahora quiero vivir en una casa, ahora quiero vivir en un condominio y ahora quiero... Y se vuelve enfermizo. Me parece, digamos, para algunos les fluirá más, pero cuando eso se vuelve como el lugar donde descansa tu seguridad, pues se vuelve una pesadilla. Sí, una pesadilla. Oye, me parece muy chévere que normalices el tema de la terapia. O sea, lo hablas como con seguridad y chévere porque es que hay personas que... porque hay personas que es como terapia, o sea, yo no estoy loco, eso es para los flojos. Pero es cada vez más común, ¿no? En todo caso. Ahora es más común, pero sigue habiendo personas que de pronto es como, la terapia no. Yo la he hecho en 2 como momentos de mi vida. Entonces, una fue, hice una terapia, pero rígida en términos de Freud, o sea, era diván, y hice una terapeuta muy reputada además, y era como 4 veces a la semana, todos, o sea, de lunes a jueves yo iba y me acostaba allá, y siento que me sirvió mucho, o sea, esa primera me ayudó
fue la época en la que trabajaba en presidencia y yo creo que me empezó a ayudar a entender por qué pensaba del dinero como pensaba, por qué pensaba del poder como pensaba. Y como a tener más paz con ese tipo de cosas, con el poder, con el dinero, con las relaciones, con la familia. Entonces pero fue muy intensiva, fueron 8 meses que yo dije, uy, bueno, ya, voy a parar porque ya creo que ya le di una vuelta bastante profunda a mi cabeza. Y después lo retomé, pero ya era una manera, es como cuando uno va a hacer ejercicio, como cuando uno sale, así lo siento yo, que es como una manera de mantenerse en forma. Entonces hoy en día yo no tengo vacíos de nada, o sea, lo juro, pues yo lo hablo con la terapeuta, no tengo vacíos, no tengo traumas de nada y voy es como porque igual uno empieza a caer en trampitas mentales, entonces es como una manera de mantener mi mente en forma y no caer en chorradas. Por ejemplo, una época en la que yo estuve despotricando mucho del trabajo que me llegaba. Porque yo decía, no, qué mamera, yo lo que quiero es hacer comedia, entonces, qué mamera tener que hacer esto, porque lo que yo quiero es lo que no le estoy dedicando tiempo a esto, ni a los videos, ni al material, no sé qué. Por ejemplo, la terapia y mantenerme la cabeza en forma me ha ayudado a entender que a mí me sirve mucho, pues, fluir con lo que llega. O sea, si esto es lo que paga el colegio de mi chino y el arriendo, dije, pues, ¿cómo voy a estar despotricando de esto? Pero además esto está pagando que yo me pueda hacer comedia, ¿no? Entonces, como que en paz con la realidad, que además es fácil en mi caso, o sea, ve y tú dile a alguien de esto en La Guajira y es otra historia, solo ves, no, te toca vivir con lo que hay, no hay agua, mágica, o sea, no, es diferente. Entonces es un poco como dejar de tener esos problemas de blanquito privilegiado en la cabeza, porque es un problema creado en la cabeza, o sea, no tienes un problema. Como la otra vez también lo hablaba con alguien, no, si usted tuviera todo el dinero del mundo, porque uno cree que la gran pregunta es, si usted tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué resolvería? Y la respuesta es, yo seguiría haciendo lo que hoy hago, seguiría haciendo comedia. ¿Para qué quiero yo el dinero? Para tener tiempo para hacer comedia, para despachar a mi niño en las mañanas a la ruta, para recogerlo. Yo creo que también haría consultorías para publicaciones, porque también he descubierto que me genera mucho placer ser reconocido laboralmente. Entonces, cada vez que yo entrego una publicación, me dicen, marica, nos encantó, qué chimba. Y eso, y hoy en día lo más fácil que hago yo hoy en mi vida es escribir esas publicaciones. Es lo que las hago, me fluye mucho, es muy fácil. Lo único es que toman tiempo. Claro. Pero me da un sentimiento de realización profesional muy grande. Y le habla al niño de Matatigres. Yo crecí en el Quiroga de niño, ¿no? Yo crecí en el Quiroga, en Kennedy. Yo soy hijo de una madre soltera que a los 2 años y medio me consiguió papá. Ella dice así, yo le conseguí papá al niño y mi papá no es mi padrastro, es mi papá. O sea, yo no conozco otro papá y o sea, no, es mi papá. Lo que pasa es que lo conocí a los 2 años y medio. Entonces, es lo que hoy tengo, le habla a ese niño, porque yo muchas veces de niño, yo pensaba, manica, ¿será que sí? Como en medio de las limitaciones. Una de niño, yo muchas veces pensé, ¿será que sí lo voy a lograr? Como que yo muchas veces lo pensé, y me gustaría ver al futuro y verme cuando tenga 42 años, como entrar a la casa donde esté, ver si tengo esposo o no. Y yo decía, y esta vaina, pero es verdad, la comedia más parte de esto. Claro. Yo no quería vivir en el sur, yo decía, si yo a los 40 años estoy viviendo en Kennedy, no quiero eso, no quiero, porque por el transporte, por la polución, por el tierrero, por los apartamentos chiquitos, yo no quería. Y yo muchas veces quería ver hacia el futuro y hoy ver que, por ejemplo, ese le habla mucho al niño, usted va a ser un consultor del video. Uno, uy, marica, yo que me llamo Jaiber, yo voy a ser consultor del video. Eso es una vaina que le responde al niño, sobre todo, como a los anhelos del niño, de éxito, de salir de donde estaba. Andrés, hemos conversado delicioso, de verdad que me están doliendo los cachetes de labros, pero no quiero que se acabe esta conversación sin que hablemos de redes sociales, de tus redes sociales que nos cuentas que están creciendo y que estás subiendo contenido como de esos videos muy chistosos que haces en bares y en sitios donde te presentas. Cuéntanos un poco de ese contenido. Bueno, el contenido que estoy poniendo ahorita cogí todo el contenido bueno, casi todo,
el que he construido, el que perfeccioné, empecé a subir beats de comedia. Ajá. Y hay unos que se han hecho muy virales, uno sobre la carne, por ejemplo, recomiendo que lo vean, pero es básicamente, ¿tú lo has visto? ¿La carne? ¿El término de la carne? Sí, el del término de la carne, vean, en Hago Mozo está fijado, es el término de la carne. Sí, Hay cosas que indican que usted viene de abajo y uno es el término de la carne. Y empecé y además lo que entendí de las redes es que yo tenía que empezar además a hacer contenido de comedia, o sea, de stand-up comedy, para que la gente sepa que eso es lo que puede esperar de uno, pero además contenidos que hagan además, que digan, o sea, un poco tiene uno que encantar también con el personaje de uno, ¿no? Entonces he empezado a subir videos de eso. Ahorita como llegó trabajo de publicaciones, me ha tocado bajarle, Claro. porque me toca, pero también estoy fluyendo con eso. Bueno, lo que es sobre la mesa lo voy a hacer. Pero eso es lo que pueden encontrar. Videos, por ejemplo, hice unos defendiendo las fiestas rolas. Hice un par de videos porque además a mí me encantan las fiestas rolas. Pero yo amo el tropipop, el vino caliente, un man con guitarra, o sea, a mí, por ejemplo, el cumpleaños me gusta el clásico, Happy Birthday. El cumpleaños tipo vallenato de... Que Dios te... Uy, no, esa vaina me parece muy excéntrica, no. Entonces, por ejemplo, subo eso, a mí me toca defender lo que creo, yo creo en las fiestas rolas, pero a muerte, en el tropipop a muerte. Me encanta. Ay, Andrés, de verdad, muchas gracias. Creo que cumpliste el propósito a cabalidad detrás del like, de contar tu historia. Me parece buenísimo todo lo que nos acabas de contar y te agradezco de verdad que te hayas tomado el tiempo y pues que hayas abierto tu corazón para contarnos todas estas historias. Muy chévere. Muy chévere, gracias por estar, pasé muy bien en esta charla. Bueno, este es un nuevo capítulo en Detrás del Like, el podcast. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, de Spotify, para que podamos seguir haciendo este proyecto maravilloso que amo con todo mi corazón. Y para los que quieran enviar sus historias y estemos acá sentados conversando, en mi página web www.paulacastillolenis.com encuentran una cajita, los leo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.